¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se ocultan detrás de las puertas de un palacio? Imagina nacer con un título nobiliario que se remonta a más de 600 años en la historia de España. Imagina crecer rodeado de lujos, con sirvientes atentos a cada deseo, en residencias que son auténticos museos donde los cuadros te observan desde las paredes como testigos silenciosos de tu linaje. Imagina que tu apellido, Casa de Alba, abre todas las puertas y te concede un poder que otros solo pueden admirar desde lejos. Pero ahora imagina que esa cuna de oro es en realidad una cárcel. Una jaula espléndida, sí, pero con barrotes helados. Un lugar donde el silencio ahoga las risas, donde la soledad se convierte en tu única compañía, y donde el calor de un abrazo es un lujo que no puedes permitirte. Esta no es la historia de un aristócrata ejemplar ni de un deportista privilegiado. Es algo mucho más crudo. Es la historia de un niño perdido entre los ecos de los salones de la opulencia. De un hombre que tuvo que enfrentarse a los demonios que nacieron dentro de su propia casa. Es el relato de Cayetano Martínez de Irujo, un heredero marcado por el abandono, el maltrato, la adicción y una guerra a muerte con su propia sangre. Su vida es la prueba de que la mayor de las riquezas materiales puede ocultar la más profunda de las miserias emocionales. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de descubrir supera todo lo que creías saber sobre el precio del privilegio. En el panteón de la aristocracia europea, pocos nombres pesan tanto como el de la Casa de Alba. Su legado se remonta al siglo XV, con duques, marqueses y condes que formaron parte de la historia misma de España. Nacer en su seno no solo significa heredar títulos y propiedades, sino cargar con el peso de 6 siglos de poder, arte y deber. Fue en el corazón de esa dinastía donde, el 4 de abril de 1963, nació Cayetano Luis Martínez de Irujo y Fitzjames Stuart, el quinto hijo de la duquesa Cayetana Fitzjames Stuart y de Luis Martínez de Irujo y Artazcoz. El destino parecía haberle reservado una vida perfecta, privilegios infinitos, caballos, jardines y palacios que llevaban su apellido. Pero bajo esa fachada majestuosa se escondía un mundo helado, sin afecto, sin ternura, sin calor humano. Su historia no es la del noble feliz que hereda fortuna y gloria, sino la de un niño que creció rodeado de mármol y vacío. La paradoja que marcó su existencia fue devastadora. Cuanto más grande era la riqueza, más honda era la pobreza emocional que lo rodeaba. La jaula invisible en la que creció fue forjando heridas que, décadas después, aún supurarían. Desde el primer día, la vida de Cayetano fue una batalla silenciosa contra los fantasmas de una infancia sin amor, marcada por la ausencia y el miedo. Su biografía es un estudio sobre el dolor heredado, sobre la búsqueda desesperada de una identidad propia más allá del ducado, y sobre las consecuencias de haber crecido en un entorno donde el protocolo reemplazaba al afecto. A lo largo de los años, su historia se ha tejido con episodios tan duros como fascinantes: la muerte prematura de su padre, el abuso de sus cuidadoras, la rebeldía adolescente, la adicción, la autodestrucción y los conflictos con sus propios hermanos. Pero para comprender al hombre, hay que mirar al niño. Todo comienza en esos primeros 18 años, dentro de los muros solemnes pero fríos de los palacios de la Casa de Alba, donde se formaron las grietas que marcarían su existencia. Cayetano fue el quinto de 6 hermanos. Su infancia se desarrolló entre el Palacio de Liria, en Madrid, y las fincas andaluzas de su familia. Desde fuera, la imagen era la de un cuento de hadas: coches de caballos, fiestas, retratos de antepasados y una madre que era una figura mítica de la nobleza europea. Pero detrás de esa postal de perfección se escondía el aislamiento. Él mismo ha relatado la extraña sensación de crecer sin vecinos, sin juegos, sin contacto con el mundo real. Hasta los 27 años, dice, no tuvo la experiencia de vivir cerca de gente común. Los palacios en los que pasó su niñez eran auténticos museos, donde la historia pesaba más que la vida. Cada habitación tenía un valor histórico, pero ninguna ofrecía calor. Cuando empezó a visitar las casas de sus compañeros de colegio, sintió asombro, descubrió que las familias se abrazaban, reían, se contaban cosas. Vivíamos aislados, encerrados tras las verjas del palacio, sin cariño, sin apoyos, sin ayuda emocional, recordaría años después. Aquella frase resume una verdad incómoda: la cuna que le dio su identidad pública fue también la fuente de su tormento privado. Cayetano creció en un entorno sin explicaciones, sin contacto emocional, sin afecto.
No teníamos calor, ni sentido, ni nada, confesaría más tarde. Su madre, Cayetana Fitzjames Stuart, era una de las mujeres más admiradas y extravagantes de Europa. Icono de la aristocracia española, era más duquesa que madre. Ocupada con sus títulos, sus obligaciones y su imagen pública, apenas tenía tiempo, ni herramientas, para la ternura. Había perdido a su propia madre cuando tenía 7 años, y nunca aprendió a dar el cariño que no recibió. Aunque con los años Cayetano llegó a perdonarla, la herida del niño que necesitó su amor nunca terminó de cerrar. Su padre, Luis Martínez de Irujo, en cambio, fue recordado por él como un hombre sensible, humano, cercano, el contrapunto perfecto a la rigidez de la duquesa. Sin embargo, su figura desaparecería demasiado pronto, desencadenando el trauma más profundo en la vida del joven heredero. La muerte de Luis Martínez de Irujo, cuando Cayetano apenas tenía 7 años, fue como un terremoto que derrumbó el suelo bajo sus pies. Su padre, un hombre cercano, cálido y protector, representaba el único refugio emocional en la gélida rutina de palacios, sirvientes y protocolos. Con su desaparición, aquel niño se vio lanzado a un mundo de soledad absoluta, rodeado por una familia que, aunque ilustre, estaba demasiado ocupada en mantener apariencias para atender un corazón que sangraba en silencio. Cayetano recordaba a su padre como alguien que comprendía la fragilidad de sus hijos y que encontraba tiempo para escucharlos, para enseñarles sobre la vida más allá de los títulos y la pompa. Su muerte no solo significó la pérdida de una figura paterna, fue también el momento en que el joven heredero empezó a aprender que el mundo de la aristocracia podía ser despiadado. El vacío que dejó nunca fue llenado. Su madre, atrapada entre compromisos sociales, eventos benéficos y obligaciones dinásticas, apenas se permitió expresar el duelo. La falta de consuelo convirtió aquel dolor en un fantasma que lo perseguiría durante años. A partir de entonces, Cayetano comenzó a sentirse un extraño incluso entre su propia familia. Los hermanos mayores parecían distantes, absorbidos en sus propios problemas, mientras que él, el quinto hijo, quedaba relegado a un segundo plano emocional. La dinámica familiar, ya compleja y rígida, se volvió aún más fría y calculada. Fue en ese vacío donde germinaron las primeras semillas de rebeldía y búsqueda de identidad. El joven empezó a explorar los límites de su mundo. Caballos, coches, viajes y fiestas dejaron de ser simples placeres, se convirtieron en escapes temporales del dolor que lo rodeaba. Cayetano encontró consuelo en la adrenalina de la velocidad y en la compañía de quienes, fuera de los muros de Liria, no juzgaban su apellido. La rebeldía adolescente fue acompañada por problemas en el colegio. No porque Cayetano careciera de inteligencia, al contrario, su mente era aguda, rápida y observadora, sino porque el afecto ausente y la sensación de abandono lo empujaban a comportamientos destructivos. Las figuras de autoridad, incapaces de comprender su mundo interno, lo veían como un niño problemático, un joven indisciplinado, cuando en realidad estaba gritando silenciosamente por atención y cariño. Los años pasaron y con ellos las cicatrices emocionales se hicieron más visibles. La presión de mantener el apellido de la Casa de Alba frente a la sociedad contrastaba con su caos interno. La combinación de expectativas y soledad llevó a Cayetano a tomar decisiones que, años después, marcarían su reputación y su salud. El alcohol, la fiesta, la rebeldía pública, los conflictos con la prensa y los enfrentamientos con sus hermanos no eran simples caprichos, eran intentos de llenar un vacío que ningún palacio podía cubrir. Durante ese tiempo, los rumores sobre la familia se multiplicaban, como si los escándalos sirvieran para distraer del dolor real. Las discusiones sobre herencias, títulos y propiedades ocupaban más espacio en la casa que los abrazos y las palabras sinceras. Cada visita a un médico, cada reunión familiar, se transformaba en un recordatorio de la frialdad emocional que lo rodeaba. Cayetano también comenzó a descubrir que la nobleza no siempre significa bondad. Algunos familiares, más interesados en la preservación de la imagen pública que en el bienestar de los suyos, se convirtieron en adversarios en la sombra. Los celos, la competencia por títulos y la lucha por el protagonismo fueron mostrando que incluso los lazos de sangre podían ser frágiles, e incluso peligrosos. Entre los palacios de Madrid y las fincas de Andalucía, el joven heredero desarrolló habilidades que no estaban en ningún libro: sobrevivir emocionalmente, interpretar gestos de indiferencia como amenazas, y construir un muro invisible alrededor de su corazón.
Esa muralla sería tanto su protección como su condena, le permitió continuar, pero también lo aisló de quienes podrían haberlo ayudado a sanar. Sin embargo, incluso en la oscuridad, hubo destellos de esperanza. Cayetano encontraba consuelo en los caballos, en la naturaleza de Andalucía, en los pocos amigos que entendían su mundo. Esos momentos le dieron un sentido de libertad que no hallaba entre los muros del palacio. Y así, entre privilegio y dolor, comenzó a formarse un hombre complejo, apasionado y contradictorio, cuya vida futura se convertiría en una lucha constante entre el deseo de libertad y las cadenas de su herencia. Pero aquel niño no podía saber que los peores desafíos aún estaban por llegar. La adolescencia no solo traería rebeldía y escándalos, sino el descubrimiento de secretos familiares, traiciones y conflictos internos que pondrían a prueba cada fibra de su ser. Y es precisamente en ese punto donde nuestra historia se adentra en un territorio aún más oscuro y revelador. La adolescencia de Cayetano fue un terreno minado. Cada paso que daba parecía atraer la mirada inquisitiva de la sociedad y de su propia familia. Los salones del palacio se convirtieron en escenarios donde su rebeldía se enfrentaba a la rigidez de los protocolos, y los periódicos empezaban a reflejar titulares que, aunque banales para algunos, marcaban su reputación con letras indelebles. La relación con su madre, Cayetana Fitzjames Stuart, siempre distante y absorbida por sus deberes, se tensó aún más. La duquesa no podía comprender la mezcla de vulnerabilidad y desafío que caracterizaba a su hijo menor. Sus intentos de disciplina chocaban con la necesidad de atención de Cayetano, y cada confrontación dejaba cicatrices invisibles. La tensión entre ellos se volvió una constante, palabras cortantes, miradas de reproche y silencios cargados de reproche mutuo. En el colegio, los problemas no tardaron en aparecer. Aunque inteligente y creativo, Cayetano desafiaba a maestros y compañeros. Sus actos de indisciplina eran interpretados como insolencia, pero para él eran un grito silencioso, una manera de decir que existía más allá de su apellido. Los castigos y reprimendas se acumulaban, y con ellos, el resentimiento. Al mismo tiempo, comenzó a forjar amistades que lo llevarían por caminos que no siempre eran seguros, compañeros con intereses y ambiciones similares, con los que exploraba fiestas clandestinas, apuestas y viajes improvisados. Fue también en esta etapa cuando los primeros escándalos públicos empezaron a surgir. Fotografías capturaban momentos de excesos, y los rumores sobre su comportamiento se multiplicaban en la prensa rosa. Para un joven acostumbrado a la privacidad y a la protección de su linaje, la exposición constante era tanto fascinante como aterradora. Cada titular era una herida, pero también una forma de reafirmar su existencia en un mundo que parecía negarle atención. El conflicto con su madre alcanzó un punto crítico durante un viaje familiar a Sevilla. Cayetano, en un arranque de rebeldía, desobedeció órdenes explícitas y se lanzó a una escapada nocturna con amigos. La noticia llegó al palacio antes de su regreso, y la reacción fue inmediata: reprimendas, amenazas de castigos y la fría advertencia de que su comportamiento afectaba no solo su imagen, sino la de toda la casa de Alba. Sin embargo, lejos de amedrentarlo, estos episodios reforzaron en él una mezcla peligrosa de desafío y resiliencia. Comenzó a entender que podía manipular la percepción pública, que podía convertir su imagen de rebelde en algo casi legendario. Aprendió a jugar con las expectativas, a desafiar los límites sin perder del todo el control, y a utilizar su carisma como escudo frente a la crítica. Entre los escándalos y los viajes, también surgió un lado más íntimo y reflexivo de Cayetano. Escribía en diarios secretos, donde volcaba sus miedos, su rabia y sus sueños de libertad. Allí, lejos de las cámaras y de la opinión pública, exploraba la complejidad de sus emociones y empezaba a comprender que la vida de privilegio no siempre era sinónimo de felicidad. Los años de juventud estuvieron marcados por esta dualidad: por un lado, la necesidad de vivir al límite, de experimentar emociones intensas y notoriedad; por otro, la búsqueda de un lugar donde sentirse comprendido y seguro. Cada exceso, cada conflicto, era a la vez un grito de rebeldía y un intento de llenar un vacío emocional que ninguna riqueza podía cubrir. Pero mientras Cayetano buscaba respuestas en fiestas, viajes y amistades turbulentas, el mundo que lo rodeaba seguía girando con sus propias reglas. La presión social, las obligaciones familiares y los secretos de la aristocracia se entrelazaban en un entramado que amenazaba con atraparlo.
A pesar de todo, había momentos de claridad, la conexión con la naturaleza, los caballos, los pocos amigos verdaderos, le recordaban que existía un camino distinto, aunque frágil y lleno de obstáculos. Y fue precisamente en uno de esos momentos de reflexión, mientras observaba el atardecer desde los jardines de Liria, cuando Cayetano comprendió que la vida le estaba preparando un desafío aún mayor, no solo sobrevivir a la juventud turbulenta, sino enfrentar secretos familiares, conflictos públicos y traiciones que pondrían a prueba todo lo que hasta entonces había conocido. La transición de la adolescencia a la adultez no fue sencilla para Cayetano. Los primeros escándalos habían encendido la atención de los medios, y ahora cada movimiento suyo era observado y, a menudo, malinterpretado. La prensa rosa, siempre ávida de historias de la aristocracia, convirtió su vida en un espectáculo público. Fiestas, relaciones amorosas, escapadas nocturnas y declaraciones polémicas llenaban portadas y titulares, reforzando la imagen de un joven rebelde e imprevisible. Pero los titulares no eran simples curiosidades, eran armas. La fama, con su lado luminoso, traía también persecución y crítica constante. Cayetano comenzó a sentir el peso de la opinión pública como nunca antes, y pronto entendió que la manera en que se moviera en este escenario definiría no solo su reputación, sino la percepción de toda la Casa de Alba. Aprender a navegar en este mar de expectativas y rumores se volvió una habilidad indispensable, y a veces dolorosa. La relación con su madre continuaba siendo un campo minado. La duquesa, consciente de que sus decisiones tenían repercusiones en la imagen de la familia, mantenía una vigilancia estricta sobre él. Cada acción de Cayetano se medía, se corregía y se comentaba, y no era raro que se encontrara reprendido por actitudes que para otros jóvenes serían triviales. Sin embargo, esas reprimendas no lograban apagar su espíritu inquieto, al contrario, parecían avivar su deseo de independencia. Fue en medio de este tumulto que comenzaron a surgir las primeras verdaderas relaciones sentimentales, algunas breves y otras más duraderas, pero siempre intensas. Cada historia de amor era acompañada por la atención mediática, y la exposición constante se convirtió en una presión silenciosa que pocas personas de su entorno podían comprender. Aprendió a proteger su vida privada con discreción, pero también a utilizar la notoriedad como un recurso. Sabía que su nombre, asociado al misterio y al escándalo, tenía un valor único. Paralelamente, Cayetano empezó a involucrarse más en actividades vinculadas al patrimonio familiar. Las propiedades, las colecciones de arte, los eventos sociales de la aristocracia española eran ahora parte de su mundo cotidiano. Sin embargo, esta inmersión no eliminó la sensación de vacío que a veces lo atrapaba. El peso de la herencia, con sus expectativas y responsabilidades, era enorme, y el joven sentía que aún le faltaba encontrar su lugar dentro de esa estructura rígida. El contraste entre la vida pública y la privada se hizo cada vez más evidente. Cayetano podía ser el centro de atención en eventos, galas y entrevistas, pero en su intimidad luchaba con emociones complejas, ansiedad, dudas, frustración y, a veces, una soledad profunda que ni la fama ni la riqueza podían disipar. Comenzó a buscar refugio en actividades más personales, la equitación, los viajes al campo, la escritura en diarios secretos y la música. Cada una de estas pequeñas escapatorias le proporcionaba un respiro, aunque momentáneo, de la presión constante que sentía. Los años avanzaban y la intensidad de los escándalos crecía. Cayetano se volvió un personaje público difícil de ignorar, no solo por su linaje, sino por la mezcla de encanto, rebeldía y vulnerabilidad que proyectaba. La prensa no solo documentaba sus errores, a veces los exageraba, los distorsionaba, construyendo una narrativa que él no siempre podía controlar. Cada aparición en público se convertía en un delicado acto de equilibrio, mostrarse lo suficientemente humano para generar simpatía, pero lo suficientemente intrigante para mantener el interés de los medios. En este periodo, también comenzaron a aflorar conflictos con otros miembros de la familia. Las rivalidades, los desacuerdos sobre la administración de bienes y la exposición mediática generaban tensiones palpables. Cayetano aprendió rápidamente que, además de lidiar con la opinión pública, debía manejar los equilibrios internos de la familia. Cada decisión, cada comentario, podía desencadenar malentendidos o resentimientos que repercutirían en su vida y en la de quienes le rodeaban. Sin embargo, a pesar de los conflictos y de la constante presión, la juventud de Cayetano estaba marcada por momentos de auténtica libertad y alegría.
viajes improvisados con amigos de confianza, escapadas a lugares remotos, fiestas discretas y conversaciones profundas en la intimidad de quienes entendían su mundo le daban la energía para seguir adelante. Era una vida de contrastes, fama y privacidad, escándalos y secretos, tensión y escape. Y fue precisamente en uno de esos momentos de libertad, durante un verano en un retiro familiar en la sierra, cuando Cayetano comenzó a vislumbrar la complejidad de su futuro. Entendió que su vida sería un constante balance entre lo público y lo privado, entre la expectativa familiar y la búsqueda de su propia identidad. Sabía que los próximos años traerían decisiones difíciles, enfrentamientos más duros y revelaciones que podrían cambiarlo todo. En ese instante, mientras contemplaba el horizonte teñido de naranja y violeta, comprendió algo que hasta entonces había evitado: el verdadero desafío no era simplemente sobrevivir a los escándalos y la presión mediática, sino descubrir quién era realmente y qué estaba dispuesto a sacrificar para ser fiel a sí mismo. El amanecer de su adultez llegó con un sentido de responsabilidad que hasta entonces solo había percibido de manera difusa. Cayetano sabía que cada elección que hiciera marcaría un antes y un después, no solo en su vida, sino también en la imagen de la Casa de Alba, un legado que llevaba siglos construyéndose y que ahora descansaba, en parte, sobre sus hombros. La conciencia de esta herencia lo transformó. De joven inquieto y un tanto rebelde, empezó a adoptar un enfoque más reflexivo, aunque sin perder del todo su espíritu independiente. Uno de los primeros retos fue consolidar su presencia en el mundo social y cultural. Los eventos aristocráticos dejaron de ser meras formalidades, se convirtieron en plataformas estratégicas para tejer alianzas, fortalecer lazos con figuras influyentes y, sobre todo, proyectar una imagen de madurez y equilibrio. Cada gala, cada cena privada y cada presentación pública era cuidadosamente estudiada, y Cayetano comenzó a entender la importancia de cada gesto, cada palabra y cada mirada. La fama seguía siendo una espada de doble filo, pero ahora la manejaba con cierta destreza. Simultáneamente, su vida privada continuó siendo un territorio de contrastes. Las relaciones sentimentales se volvieron más profundas, pero también más complejas. La exposición mediática hacía que incluso los sentimientos más sinceros se filtraran y distorsionaran, y Cayetano aprendió a protegerse mediante la discreción y la confianza selectiva. La amistad y la lealtad se convirtieron en valores fundamentales. Él sabía que solo quienes comprendieran su mundo podían acompañarlo sin lastimarlo. En el ámbito familiar, las tensiones persistieron, pero comenzaron a suavizarse con el tiempo. Cayetano estableció un equilibrio entre respeto por la tradición y la búsqueda de su autonomía. Las decisiones sobre los bienes familiares, la administración de propiedades y la participación en la vida pública de la familia se volvieron negociaciones más estratégicas que enfrentamientos. Poco a poco, empezó a construir un papel propio dentro de la Casa de Alba, uno que no solo se limitaba a cumplir expectativas, sino que también reflejaba su personalidad y sus valores. El compromiso con la cultura y el arte, tan característico de su familia, se intensificó. Cayetano participó activamente en la preservación de colecciones históricas, organizó exposiciones y se involucró en proyectos que buscaban mantener vivo el legado cultural de su linaje. Estos esfuerzos no solo reforzaban su imagen pública, sino que también le proporcionaban un sentido de propósito y pertenencia. Era un puente entre el pasado y el futuro, consciente de que cada acción contaba en la narrativa histórica de su familia. La madurez también trajo consigo momentos de introspección más profundos. Cayetano comenzó a cuestionarse sobre la naturaleza de la felicidad, la libertad y el sentido de la vida bajo la lupa constante de la opinión pública. Aprendió a equilibrar la atención de los medios con la necesidad de privacidad, y a encontrar refugio en lugares y actividades que le permitieran reconectarse consigo mismo: largos paseos a caballo, retiros en fincas familiares y encuentros íntimos con amigos y confidentes. Cada momento de calma era una oportunidad para reflexionar y fortalecer su identidad, lejos del ruido de la fama y la presión social. No obstante, la fama seguía siendo un desafío constante. Cada aparición pública, cada entrevista o fotografía, podía convertirse en una noticia que se interpretara de manera favorable o desfavorable. Cayetano desarrolló un instinto casi natural para manejar estas situaciones. Sabía cuándo hablar, cuándo guardar silencio y cómo proyectar la imagen que deseaba sin traicionar su esencia. Este equilibrio se convirtió en uno de los aspectos más complejos de su vida adulta, y dominarlo requería tanto inteligencia emocional como estrategia.
El tiempo también trajo reconocimiento. Cayetano empezó a ser visto no solo como el joven escandaloso de antaño, sino como un hombre capaz de combinar carisma, responsabilidad y discreción. Su figura se consolidó en la aristocracia española y en ciertos círculos internacionales, y aquellos que lo conocían bien comprendieron que su evolución no era fruto de la casualidad, sino de un proceso consciente de aprendizaje y adaptación. A pesar de las responsabilidades y la atención constante, Cayetano nunca perdió del todo la chispa de libertad que había caracterizado su juventud. Las escapadas al campo, los viajes inesperados y los momentos de confidencia con amigos cercanos seguían siendo su refugio y su manera de reconectarse con lo esencial. Estos instantes, aunque pequeños, le recordaban que su vida, aunque condicionada por expectativas externas, todavía podía ser vivida con autenticidad. Al mirar atrás, hacia aquellos años de escándalos, juventud impetuosa y primeras lecciones de la vida pública, Cayetano percibía un camino lleno de contrastes, desafíos y triunfos, presiones y libertades, críticas y admiración. Cada experiencia lo había moldeado, enseñándole que la verdadera fortaleza residía en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo mientras se navegaban las complejas aguas de la fama, la familia y la historia. Y así, con la mirada firme y consciente de su responsabilidad, Cayetano avanzaba hacia un futuro que prometía nuevas pruebas y nuevas oportunidades. Sabía que la adultez no ofrecía certezas, pero también comprendía que su legado dependía de su capacidad para actuar con determinación, integridad y una autenticidad que, finalmente, definiera quién era y quién deseaba ser.